El enigma del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras, tomadas del Génesis, no solo inauguran la Biblia, sino que también contienen uno de los mayores misterios de la humanidad, que significa realmente crear. ¿Es una acción instantánea, un proceso, un simbolismo? Cuando uno profundiza en este relato, se da cuenta de que está lejos de ser una simple narración histórica. Es un texto cargado de simbolismo, significado y, quizás, verdades que van más allá de lo literal. Cuando pensamos en la creación, nuestra mente moderna tiende a imaginar algo lineal, casi mecánico. Pero, ¿y si el relato del Génesis es mucho más profundo? La frase inicial parece sencilla, pero al desglosarla encontramos que cada palabra tiene peso. En el principio no solo marca un momento, habla de un origen absoluto, un punto en el que tiempo y espacio aún no existían como los entendemos. Aquí, el tiempo comienza y con él, nuestra percepción de la realidad. El siguiente elemento es Dios. La palabra que en hebreo se utiliza aquí es Elohim, un término fascinante porque, aunque se refiere al Dios único, está en plural. Esto ha llevado a siglos de debate. ¿Es una referencia a una multiplicidad dentro de la divinidad, como algunos sugieren? ¿O es simplemente una forma de enfatizar su majestad y poder? Sea cual sea la interpretación, lo que queda claro es que este Dios es diferente a cualquier otro concepto humano. Luego tenemos los cielos y la tierra. A primera vista, parece una descripción del cosmos y nuestro planeta, pero el hebreo original, Chamayi Migeret, podría interpretarse de manera más abstracta. Los cielos representan lo espiritual, lo inalcanzable, mientras que la tierra simboliza lo tangible, lo físico. Este contraste entre lo celestial y lo terrenal marca el inicio de una dualidad que veremos repetirse a lo largo de toda la Biblia. Ahora, imagina este escenario, el caos absoluto, un vacío insondable, y luego una voz, una voluntad, que ordena y da forma. La creación no surge de la materia preexistente, sino de una palabra. Aquí radica uno de los conceptos más revolucionarios del Génesis, el poder creativo de la palabra divina. No es solo comunicación, es acción, transformación. El texto no nos dice cómo ni por qué Dios creó, al menos no de forma explícita. Esto deja espacio para la reflexión, para preguntarnos si la creación descrita es literal o una metáfora de algo más profundo. Tal vez no sea solo la historia de cómo comenzó el universo, sino una invitación a comprender nuestro lugar en él. El Génesis, en este primer verso, no responde todas nuestras preguntas. Más bien, nos lanza un desafío, mirar más allá de lo evidente y buscar el significado detrás de las palabras. ¿Qué es realmente este principio? ¿Qué representa para nosotros hoy? ¿Y qué nos dice sobre el propósito detrás de todo lo que existe? La tierra desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí, el Génesis nos sumerge en un escenario inquietante, casi primitivo. Una tierra que no es tierra como la conocemos. Es un lugar informe, caótico, carente de estructura y vida. Un abismo cubierto de oscuridad total, insondable, donde no existe ninguna referencia ni orientación. Es el caos en su forma más pura, un estado de existencia que desafía nuestra comprensión moderna del orden. La expresión desordenada y vacía en hebreo, tohu vabohu, es particularmente fascinante. No es una simple descripción, sino un concepto cargado de simbolismo. Estas palabras evocan un vacío lleno de potencial, un lienzo en blanco listo para ser moldeado por una fuerza creativa. Es el punto de partida donde todo es posible, pero nada está definido. Este caos no es el enemigo, es la materia prima de la creación. Luego están las tinieblas. No son simplemente la ausencia de luz, sino una presencia tangible, una fuerza que cubre y domina el abismo. En muchas culturas antiguas, la oscuridad simbolizaba el misterio, lo desconocido, incluso el peligro. Pero aquí, no es presentada como algo que debe ser destruido, sino como una parte esencial del proceso.
La oscuridad y el caos son los cimientos sobre los cuales se construirá el orden. Sobre la faz del abismo, algo comienza a suceder. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un momento crucial. La palabra hebrea para espíritu, ruaj, también puede traducirse como aliento o viento. Es una imagen de movimiento, de vida que comienza a surgir en medio de lo inerte. No es una intervención violenta, es un acto de preparación, un gesto que anticipa algo monumental. Imagínalo, un viento suave que roza las aguas, rompiendo la quietud. Este no es un viento cualquiera. Es el aliento divino, una fuerza que lleva consigo intención, propósito, energía creativa. Aquí, el Génesis nos muestra que la creación no comienza con una explosión, sino con un movimiento cuidadoso, casi como un artista que acaricia el lienzo antes de dar la primera pincelada. Las aguas, un elemento que en muchas culturas antiguas simboliza lo primordial y lo eterno, también son clave en este relato. No son aguas comunes, son profundas, insondables, representando lo inexplorado, lo ilimitado. Sobre ellas, el Espíritu de Dios se desplaza, como si estuviera preparando el terreno para algo que aún no podemos imaginar. Este momento es un recordatorio de que, incluso en el caos más absoluto, hay una presencia. Una fuerza que observa, que se mueve, que transforma. No hay prisa en este acto. Es un proceso deliberado, cargado de significado. La creación, según el Génesis, no es un accidente, sino una obra cuidadosamente orquestada. Aquí, la historia nos invita a reflexionar, ¿qué significa que el Espíritu de Dios se moviera sobre las aguas? ¿Qué implica que el orden surja del caos? ¿Y cómo este relato nos habla de nuestra propia capacidad para encontrar propósito en medio de la incertidumbre? Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con estas palabras, el Génesis introduce el primer acto explícito de creación. Pero no es cualquier creación. Es la luz, ese elemento que trasciende lo físico y se convierte en símbolo de revelación, conocimiento y vida. La luz no solo ilumina, define, separa, otorga sentido. En un mundo hasta ahora envuelto en tinieblas, la luz es el primer paso hacia el orden. Este acto comienza con la palabra. Dios no trabaja con sus manos, no manipula materia. Él habla, y lo que dice se manifiesta. Esto subraya un concepto clave, el poder de la palabra como fuerza creadora. En el hebreo original, el verbo dijo implica autoridad, una voluntad que no encuentra resistencia. Cuando Dios habla, no hay incertidumbre ni duda, la luz simplemente es. La elección de crear la luz antes que cualquier otra cosa es reveladora. La luz es esencial para la percepción, para la comprensión. Antes de que pueda haber forma, debe haber claridad. Sin luz, no hay distinción entre el caos y el orden, entre lo visible y lo oculto. En este sentido, la luz no solo es física, es espiritual. Es el primer regalo divino, un reflejo de la naturaleza misma de Dios como fuente de iluminación y verdad. El texto no describe cómo es esta luz ni de dónde proviene. No se menciona el sol, la luna ni las estrellas, que aparecerán más adelante. Esta luz es diferente, primordial, independiente de cualquier fuente física. Es como si existiera por sí misma, como un recordatorio de que no todo lo que es real se puede medir o explicar en términos humanos. Después de crear la luz, Dios la observa y declara que es buena. Este juicio, que parece sencillo, tiene un significado profundo. La bondad aquí no es meramente estética, es funcional, adecuada, perfecta para el propósito divino. La luz cumple su papel en el diseño de la creación, y su bondad radica en que aporta orden al caos inicial. Luego, Dios separa la luz de las tinieblas. Este acto de separación es crucial. No elimina la oscuridad, simplemente la pone en su lugar. La creación no es un proceso de destrucción, sino de organización. La oscuridad sigue existiendo, pero ahora tiene límites, un propósito.
Esta separación también establece un patrón que veremos repetirse, día y noche, cielo y tierra, aguas y tierra firme. La creación, según el Génesis, es un acto constante de distinguir y asignar. La introducción de la luz nos lleva a reflexionar sobre su significado en nuestras vidas. No solo como fenómeno físico, sino como símbolo de claridad, entendimiento y esperanza. ¿Qué significa esta luz que no proviene del sol ni de las estrellas? Es una representación de la presencia divina, una invitación a buscar la verdad más allá de lo visible. El relato nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una fuente de luz, una chispa que puede guiarnos hacia el orden, hacia el propósito. La expansión y la separación de las aguas. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Este momento del Génesis nos presenta una escena cargada de simbolismo y complejidad. La creación de la expansión, o firmamento, es mucho más que una simple división física, es un acto de organización que establece los límites y da estructura a lo que antes era un todo caótico. La palabra de expansión en hebreo es raquia, un término que evoca algo extendido, como una bóveda o un espacio amplio. Este concepto no debe ser entendido como una barrera rígida, sino como un medio que permite la separación y al mismo tiempo conecta dos realidades. Por un lado, están las aguas superiores, que representan lo celestial, lo elevado, lo divino. Por el otro, las aguas inferiores, que simbolizan lo terrenal, lo tangible, lo humano. Esta división no elimina la conexión entre ambos reinos, más bien, la hace más clara. La imagen de las aguas separadas nos invita a reflexionar sobre el papel del agua en este relato. El agua es tanto fuente de vida como símbolo de lo incontrolable. En su estado original, es caótica, desbordante, sin forma. Al separarlas, Dios no destruye su esencia, la redefine, le da propósito. Las aguas superiores permanecen en lo alto, como una representación de lo espiritual, mientras que las aguas inferiores se convierten en la base para lo que vendrá, la tierra firme y la vida. Este acto también establece un patrón de dualidad que se repite en la creación. La expansión es un puente entre lo alto y lo bajo, un espacio intermedio que no pertenece completamente a ninguno de los dos. Aquí, podemos ver un eco de la naturaleza humana, seres que, según el relato bíblico, habitan en la tierra, pero que también están llamados a lo celestial. Esta tensión entre lo terrenal y lo divino es una constante en la narrativa bíblica y en nuestra experiencia como seres humanos. Dios nombra a la expansión cielos. Este acto de nombrar no es casual. En el contexto bíblico, dar un nombre es otorgar identidad y propósito. Los cielos no son simplemente un espacio vacío, son un testimonio del poder creador de Dios, una señal visible de su orden. Al mirar hacia arriba, el ser humano puede contemplar la vastedad del cielo y recordar que no está solo, que forma parte de un diseño mayor. La separación de las aguas y la creación de los cielos también nos habla del equilibrio. No se trata de eliminar el caos, sino de darle forma. La expansión no destruye las aguas, sino que las organiza, permitiendo que cada parte cumpla su función. Este equilibrio es un recordatorio de que la creación, incluso en su perfección, incluye límites y divisiones necesarios para que todo funcione en armonía. Este momento del Génesis nos desafía a pensar en cómo nosotros mismos manejamos el caos en nuestras vidas. ¿Somos capaces de establecer límites y buscar equilibrio? ¿Podemos reconocer el valor tanto de lo terrenal como de lo espiritual, entendiendo que ambos son esenciales para nuestra existencia? La aparición de la tierra seca y los mares. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Este acto de creación marca un cambio significativo en la narrativa. Hasta este punto, todo había sido movimiento, separación, expansión. Ahora, por primera vez, algo sólido y tangible emerge, la tierra seca. La orden divina es precisa y deliberada. Las aguas, que hasta ahora habían dominado el escenario, son llamadas a reunirse, a ceder espacio para algo nuevo.
Este acto no implica una eliminación del agua, sino una reorganización. Las aguas, antes caóticas y sin límites, ahora tienen un lugar definido. Se convierten en mares, un concepto que denota vastedad, pero también contención. Este acto de reunir las aguas no solo establece un límite físico, sino también un equilibrio entre lo líquido y lo sólido, entre lo dinámico y lo estable. Cuando la tierra seca aparece, lo hace como una base, un fundamento. Su presencia es esencial para el siguiente paso en el proceso de creación, la aparición de la vida. La tierra, en este contexto, no es solo un terreno físico, es un símbolo de estabilidad, de algo firme sobre lo cual construir. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la transformación y el cambio, siempre debe haber un ancla, un punto de referencia. Dios nombra a lo seco, tierra, y a las aguas reunidas, mares. Este acto de nombrar, como en los días anteriores, no es un simple gesto. Es una afirmación de identidad, una declaración de propósito. La tierra no es solo un espacio vacío, es un lugar destinado a sustentar vida, a ser fructífero. Los mares, aunque vastos y misteriosos, también tienen su papel: alimentar, conectar, equilibrar. Cada elemento, aunque distinto, es esencial para el conjunto. En este punto, podemos detenernos a contemplar la relación entre la tierra y los mares. Aunque parecen opuestos, dependen el uno del otro. La tierra seca necesita las aguas para nutrirse, para ser fértil. Los mares, aunque contenidos, aportan movimiento, cambio, renovación. Esta interdependencia refleja un principio fundamental de la creación, la necesidad de equilibrio y cooperación entre elementos aparentemente contradictorios. El texto también nos invita a considerar la idea de límites. En un mundo moderno donde a menudo buscamos eliminar fronteras y diferencias, este relato nos recuerda que los límites no siempre son restrictivos. Pueden ser necesarios para que algo florezca, para que cada parte cumpla su propósito sin invadir el espacio de la otra. La tierra y los mares tienen sus propios roles, y su separación es lo que permite que ambos prosperen. La aparición de la tierra seca nos habla de posibilidades. Hasta ahora, todo había sido potencial, preparación. Pero con la tierra seca, comienza a vislumbrarse un propósito mayor. Este es el terreno sobre el cual se desarrollará la historia de la vida, un espacio donde el caos inicial se convierte en un sistema ordenado, lleno de promesas. ¿Qué nos dice este acto sobre nuestra propia existencia? ¿Podemos encontrar significado en los límites, en las separaciones que nos permiten crecer? ¿Somos capaces de reconocer el valor de lo firme y lo estable, incluso en un mundo en constante cambio? La tierra que da vida. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Este momento en el Génesis es un giro extraordinario en la narrativa de la creación. Por primera vez, la tierra, que hasta ahora había sido simplemente un escenario, se convierte en un agente activo, un participante en el acto creador. Dios no forma la vegetación con sus manos ni la llama a existir directamente como lo hizo con la luz o la expansión. En cambio, delega a la tierra la capacidad de producir vida. Este detalle no es trivial. Implica que la creación no es solo un acto de imposición divina, sino también una colaboración. La tierra recibe el mandato de dar vida, y en obediencia, lo cumple. El énfasis en la semilla es particularmente significativo. La semilla no solo simboliza la vida presente, sino también el potencial para la vida futura. Cada planta, cada árbol, lleva dentro de sí la capacidad de perpetuar su especie, de extender la creación más allá del momento inicial. Este detalle resalta un principio fundamental: la creación no es un evento único, sino un proceso continuo, un ciclo de renovación constante. El texto también introduce un concepto clave: según su género. Cada planta y árbol producen semillas que darán lugar a seres de su misma especie. Este orden no es una limitación, sino una forma de asegurar la diversidad y la estabilidad del ecosistema.
En un mundo donde todo está interconectado, esta especificidad permite que cada elemento cumpla su propósito único sin invadir el rol de los demás. La aparición de la vegetación no solo es importante desde una perspectiva biológica, también tiene un profundo significado simbólico. Las plantas son el puente entre lo inerte y lo vivo. Transforman la tierra seca en un espacio lleno de color, movimiento y propósito. Representan el inicio de la abundancia, la promesa de sustento y la belleza intrínseca de la creación. Al observar este acto, también podemos reflexionar sobre el papel de la tierra en nuestras propias vidas. Aunque a menudo damos por sentado el suelo bajo nuestros pies, el Génesis nos recuerda que la tierra es mucho más que un recurso. Es un don, una base para la vida, un testimonio del poder creador de Dios. La vegetación también nos habla de equilibrio. Cada planta tiene su lugar, su función. Algunas son alimento, otras refugio, y otras simplemente adornan la creación con su belleza. No todas tienen el mismo propósito, pero juntas forman un todo armonioso. Este equilibrio nos desafía a pensar en nuestra propia relación con la naturaleza y con los demás. ¿Reconocemos la importancia de cada elemento en el ecosistema? ¿Valoramos la diversidad como un reflejo de la intención divina? Este acto de creación nos invita a contemplar la idea de crecimiento. Así como la semilla contiene en su interior el potencial para convertirse en un árbol, nosotros también llevamos dentro de nosotros la capacidad de crecer, de florecer, de contribuir al mundo que nos rodea. La tierra que produce vida es un recordatorio de que el potencial siempre está ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Los luminares del cielo. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Este momento marca una transición fascinante en el relato de la creación. Hasta ahora, el orden había sido instaurado en la tierra, pero con la aparición de los luminares, ese orden se extiende al tiempo mismo. El Génesis nos presenta la creación de dos grandes lumbreras, una mayor para gobernar el día y otra menor para gobernar la noche, junto con las estrellas. Estas lumbreras no son solo fuentes de luz, son instrumentos divinos diseñados para medir y regular el paso del tiempo. A través de ellas, se establecen los ciclos que rigen la vida, los días, las estaciones, los años. Este acto introduce la idea de un cosmos estructurado, un universo que opera bajo leyes precisas, ordenadas por un creador intencional. El Sol, la lumbrera mayor, no es simplemente un objeto físico. Su papel es central en el sustento de la vida. Es fuente de calor, luz y energía, indispensable para la vegetación que ya había sido creada. Pero más allá de lo práctico, el Sol se convierte en un símbolo de constancia, de un ciclo que se repite con fidelidad cada día. En un mundo que apenas comienza a tomar forma, esta regularidad es un recordatorio de la estabilidad del diseño divino. La luna, la lumbrera menor, aunque más tenue, tiene su propio propósito. Ilumina la oscuridad, suaviza las sombras de la noche y guía a quienes se aventuran bajo su luz. También influye en las mareas, conectando las aguas con los cielos en un delicado equilibrio. Junto con las estrellas, la luna ofrece una sensación de asombro y pequeñez, una invitación a mirar hacia arriba y contemplar el vasto diseño del universo. Las estrellas, mencionadas casi de pasada, son quizás las más misteriosas de todas. Brillan desde distancias inimaginables, cada una un testimonio de la inmensidad de la creación. En las culturas antiguas, incluidas las del entorno bíblico, las estrellas a menudo se consideraban señales, mapas celestiales que guiaban tanto a los viajeros como a los sabios. Aquí, en el Génesis, se les otorga un papel funcional, servir como marcadores del tiempo y como señales para las estaciones. Este acto de creación también introduce la noción de gobierno. Las lumbreras no solo iluminan, gobiernan. El sol domina el día, la luna rige la noche, y juntos mantienen un equilibrio que permite la vida. Este concepto de gobierno celestial refleja un principio divino: el liderazgo no es autoritario, sino que está destinado a beneficiar y sustentar a lo que está bajo su cuidado. A medida que observamos esta parte del relato,
surge una pregunta intrigante: ¿por qué Dios espera hasta este momento para crear los luminares? La luz ya existía desde el primer día, separando el día de la noche. Quizás este retraso nos enseña algo sobre la progresión y la intención en la creación. Todo llega en su momento adecuado, cuando el entorno está listo para recibirlo y entender su propósito. Los luminares del cielo nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y el universo. Nos recuerdan que vivimos en un mundo diseñado con precisión, donde cada ciclo y cada estrella tiene su lugar. ¿Qué podemos aprender de este orden cósmico? ¿Cómo podemos encontrar nuestra propia armonía dentro de este vasto y asombroso diseño? La culminación de la creación. Y dijo Dios: llénense las aguas con seres vivientes, y aves vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Con estas palabras, el relato de la creación alcanza un punto culminante, la introducción de la vida consciente, los primeros habitantes de un mundo que ya estaba cuidadosamente preparado para recibirlos. Las aguas, que habían sido separadas y contenidas, ahora se llenan de vida. Peces, criaturas marinas y toda forma de seres acuáticos surgen, transformando el océano en un ecosistema vibrante. Este acto no solo llena un espacio físico, dota a las aguas de propósito, movimiento y dinamismo. Cada criatura marina, desde las más pequeñas hasta las majestuosas, refleja la diversidad y creatividad del diseño divino. En paralelo, las aves se elevan en los cielos. No están confinadas a un solo lugar, su capacidad de volar les permite moverse entre la tierra y los cielos, convirtiéndose en un vínculo visible entre lo terrenal y lo celestial. Este detalle no es menor. Las aves, con su libertad de movimiento y su canto, simbolizan la belleza de la vida en su estado más puro, sin restricciones, en constante exploración. Dios bendice a estas criaturas, un gesto significativo que introduce por primera vez la idea de bendición en el relato. Fructificad y multiplicaos, dice, dando a estas formas de vida una misión clara: llenar el mundo y perpetuar la creación. Esta bendición no es solo un mandato, es un reconocimiento del valor inherente de la vida, una afirmación de que todo lo creado tiene un propósito y una conexión con el Creador. El sexto día trae consigo la creación de los animales terrestres y del ser humano. La tierra, que ya había producido vegetación, ahora da vida a toda clase de bestias, desde los animales domésticos hasta las fieras salvajes. Cada uno de ellos tiene su lugar en el orden de la creación, formando un delicado equilibrio que sostiene el ecosistema terrestre. Y luego, como el acto final de este gran diseño, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta declaración resalta la singularidad del ser humano dentro de la creación. No es simplemente otro ser viviente, es una criatura hecha a imagen de su creador, con una capacidad única para razonar, amar, crear y gobernar. El hombre y la mujer son creados y bendecidos, y se les otorga dominio sobre toda la creación. Este dominio no es una licencia para explotar, sino una responsabilidad sagrada para cuidar y proteger. El ser humano, colocado en el centro de la creación, es tanto su guardián como su beneficiario. Con la creación completa, el séptimo día introduce el descanso. Este no es un descanso por agotamiento, sino una pausa para contemplar, disfrutar y declarar que todo es bueno en gran manera. El descanso santifica la obra, mostrando que el propósito de la creación no es solo existir, sino también ser disfrutada, valorada y cuidada. El relato del Génesis no termina aquí, pero su narrativa inicial nos deja con una profunda reflexión: todo en la creación tiene un propósito y un lugar. Podemos, como humanidad, reconocer nuestro papel dentro de este diseño y vivir en armonía con él. Esa es la pregunta que queda en nuestras manos.